participación política de los migrantes mexicanos en México y el voto latino en Estados Unidos. Hoy, el jueves 3 de septiembre del 2020, y esta va a ser la agenda del día. Vamos a tener la bienvenida, que va a ser por Ricardo y por mí, mensaje de don Jaime Lucero, después Artemio Arriola, después viene la primera parte que va a ser el conversatorio de Estados Unidos y la segunda parte de credencialización y voto electrónico. Y con esto se lo paso a mi compañero Ricardo. Gracias, Magali. Buenas tardes a todos. Pues nada, realmente ya Magali dijo lo principal, no hay mucho que agregar, es la participación política de los migrantes mexicanos en México y el voto latino en Estados Unidos. Dos temas candentes en la agenda política de nuestros dos países o de los dos países. Seguramente va a ser una conversación muy amena y esperamos que muy dinámica y que genere muchas ideas sobre todo. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a don Jaime Lucero, presidente de Fuerza Migrante. Adelante, don Jaime, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a todos, Ricardo. De verdad me da mucho orgullo ver esa constelación de estrellas que tenemos hoy. Gracias por hacer que Fuerza Migrante mande ese mensaje que estamos haciendo las cosas como se deben, con respeto, con calidad, porque todos y cada uno de ustedes son conocedores del tema, que de verdad es importante, el tema de la participación política, tanto en Estados Unidos como en México. Así es de que les agradecemos a los panelistas y a los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos que nos instruyan en esta sesión de este importante tema. Gracias a todos y adelante. Muchas gracias por su mensaje, don Jaime Lucero. Abrazos. Y ahora en la siguiente vamos a tener a Artemio Arriola, el coordinador de la Comisión de Asuntos Políticos, para que nos dé la bienvenida también. Adelante, compañero. Muchísimas gracias, Magali. Muchísimas gracias a todos mis compañeros y principalmente a nuestro presidente Jaime Lucero por encabezar este esfuerzo y esta alianza. Les quiero decir que los objetivos principales de la Comisión de Asuntos Políticos de Fuerza Migrante, esta Comisión de Asuntos Políticos tiene como principal objetivo unir esfuerzos entre liderazgos, organizaciones locales y nacionales y en un contexto binacional para promover la participación política de nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos, detectar nuevos liderazgos y realizar acciones concretas para exigir que en México y en Estados Unidos se reconozcan la contribución de los migrantes mexicanos y se represente nuestros derechos, sus derechos. Creo que tenemos un problema con el audio y la conexión de Artemio. A ver si, Artemio, ¿nos escuchas? Registrar. Sí, se nos cortó, pero aquí estoy. ¿Me oyes? ¿Sí, bueno? Sí. Hay ya algunas estás. personas, disculpen la interrupción, hay algunas personas que quieren entrar como Lupita, como Juventino en la Ciudad de México. Ya ingresamos, gracias. Adelante, compañero Artemio. Bueno. Sí, adelante, compañero. Ok, entonces decía que uno de los principales objetivos es la promoción del registro de los votantes en Estados Unidos. La segunda componente ahí es impulsar hoy día el poder registrar y votar por correo para evitar los congestionamientos en este tiempo de la pandemia. Y en algunos estados, revisar bien las participaciones de voto temprano y recordar que todavía el día de la elección pues estén ahí. Por el otro lado, también tenemos elecciones en México. Entonces, impulsar que saquen su credencial, que se registren los que ya la tienen, que se den de alta para poder impactar en las elecciones 2021 en México. Seguir impulsando la figura del diputado migrante en México.
con acciones afirmativas o lograr representación real a nivel federal y en los estados, que logremos derechos políticos plenos. Detectar y impulsar y ayudar a desarrollar candidatos y candidatas que tengan un interés real por la comunidad y signifiquen que con los diferentes objetivos y se identifiquen con los objetivos de Fuerza Migrante y busquemos políticas públicas que garanticen los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Por último, que habilitar a favor de Fuerza Migrante en Washington y en México para entregar y dar seguimiento a propuestas concretas que nos ayuden a avanzar una verdadera agenda migratoria en un contexto binacional. Muchísimas gracias, compañeros, y paso a Magali. Gracias. Le toca a mi compañero Ricardo. Ok. Gracias, Magali. Gracias, Artemio. Bueno, gracias, Artemio. Bueno, pasamos ahora a la primera parte del conversatorio, la parte de Estados Unidos, en donde debatiremos dos temas, tendremos dos presentaciones muy concretas. La primera de ellas, el impacto del voto latino México-americano en las elecciones 2020. Y está con nosotros Lidia Camarillo, presidenta de Su Voto es Su Voz, del Southwest Voter Registration Education Project. Le damos la más cordial bienvenida y adelante, Lidia. Buenas tardes. Sorry, Lidia. perdón. Gracias por la invitación y ¿me pueden decir cuánto tiempo tengo? ¿3 segundos, 3 minutos? 8 minutos. 8 minutos, 8 ok. 8 minutos. Gracias. Quería decirles que hay una oportunidad extraordinaria con el voto latino. Hay 32 millones, para en caso de que dice la cifra mal, 32 million latinos que están registrados y están elegibles. Quiere decir que hay como 14 millones de ellos que no se han registrado y que si se registran y votan pueden cambiar el panorama político en los Estados Unidos, y el voto latino es el voto electoral que determina el futuro de los Estados Unidos. Entonces, es importante que recuérdenos que estas elecciones hay varios estados que son reñidos. Esos estados en particular es Arizona, la Florida, Georgia, Colorado. Colorado simplemente por el Senado, no por los votos electorales, pero también es muy importante y es donde está el voto latino. Entonces hay que recordar que hay que ver los estados en cifras distintas, pero no se queda atrás el voto latino en Iowa, Michigan, Wisconsin, Ohio y Pennsylvania, que también son estados que se puede determinar el voto latino, porque hay que recordar que se perdió, se ganó, depende, como hacemos un grupo no lucrativo, hay dos lados a esta pregunta, ¿quién ganó, quién perdió? Todo depende de quién estuvo ahí, pero hay que recordar que, por ejemplo, el estado de Michigan, por 15 millones de votantes, 15 millones, y les aseguro que hay más de 162,000 votantes latinos que pueden determinar y otros 128,000 que pueden determinar ese punto. Arizona y Texas son exclusivamente claves este año. ¿Por qué? Porque todo el mundo está tratando de asegurar de que las siguientes elecciones se determinen por otros grupos. Pero si sale el voto latino, especialmente en Arizona y en Texas, va a ser el voto latino que determina el futuro. Texas tiene 38 votos electorales, Arizona tiene 11, eso determina el futuro. Si no hay situación positiva en el Midwest, sale ganando uno a través del Southwest y a través de Texas y los otros estados. Entonces eso es parte de lo que tenemos que poner atención. Pero primero tenemos que asegurar que las personas que no están registradas se registren para votar, que son ciudadanos. Como les decía, hay 14 millones de personas que se pueden registrar, que son ciudadanos, pero que no se han registrado. La mayoría está en Texas, la Florida y en California. Pero, como les decía, también en los otros estados que son reñidos políticamente, ya sea para que se determinen los votos electorales o el Senado.
También hay varios distritos de congresista que se pueden determinar por el voto latino, tanto como en Texas hay de 4 a 8 distritos de congresistas y de 9 a 12 de la Casa Baja, lo que se dice en California los State Assembly Members y aquí en Texas los State Reps. Si si el voto latino sale a votar y ellos determinan, entonces eso cambia. ¿Por qué es importante? Porque también hay que recordar que este año los State Reps, las personas que ganan en la Casa Baja estatal, van a determinar cómo se va a ver el distrito a través de redistricting cuando tengan los nuevos congresistas. Si es que nos contamos bien durante el censo, el estado de Texas se proyecta que puede ganar de 3 a 4 nuevos distritos de congresista y serían por lo menos 2 de ellos latinos, distritos que son latinos dibujados, no sé cómo se dice, redistricted, drawn en español, me perdonan el español, por favor. Realineando. Realineando, gracias. Con el sentido de que el voto latino sería la mayoría y ellos determinan quién es el que gana, si se puede ganar 2 o 3. Pero si no nos contamos, va a ser un problema. He revisado las cifras de cómo vamos contándose uno en los distritos que son latinos, ya sea en California, Arizona, Colorado, Texas y Puerto Rico. No he visto las otras cifras, pero se pueden ver y nuestra comunidad no se está contando a nivel apropiado. Yo diría que es por varios puntos. Primero, el COVID no nos está ayudando. Segundo, la gente tiene miedo. Tercero, es algo difícil con la gente que no está perdiendo su trabajo u otros motivos. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ver. La cifra límite para participar en el censo es exactamente el día 30 de este mes. Y el día 5 de octubre es la fecha límite para estados claves como Arizona, Georgia, la Florida y Texas para que se puedan registrar. Entonces, esas fechas son muy importantes. El vote by mail, como se dice, o votar por correo, es difícil en Texas. No existe excepto al que uno tenga 65 años o más. La cuestión de COVID no es excusa para que uno pueda votar. Entonces, no va a poder votar. En California es otra cosa. Todo el mundo va a recibir, si es votante, va a recibir una boleta, entrégala. Y recuerden que hay problema con el correo que llegue a tiempo. Pero si no recordamos nada después de que terminemos esta invitación y este discurso, hay que recordar que por lo menos 2 o 3 miembros de nuestras familias aquí en los Estados Unidos no están preparados para votar. No se han registrado, no han tomado el tiempo. Entonces, a Southwest Voter les proviene la oportunidad y me imagino que hay otros grupos aquí que pueden hacer lo mismo, pero nosotros les invitamos a que usen nuestro internet, nuestro website, www.svrp.org, que ahorita lo pongo en el de este, y se pueden registrar. Hay 39 estados que se pueden registrar por correo y algún latino que nos pida a través de firmar la forma en nuestro website. Si necesita una tarjeta de registrarse para votar, entonces podemos mandársela por correo. Registration card. So, eso es lo que tenemos. Ya sé que se me terminó mi tiempo, pero recuerden que el poder político sí se puede determinar y se puede hacer por primera vez en una forma que si salimos a votar, tendrían que entonces tomarnos en cuenta cuando es importante, que es en las cuestiones políticas, como la cuestión de migración y la cuestión de trabajos y otras cosas son importantes para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Es algo muy importante que todos tenemos que reconocer, que si no votamos, no contamos. Así que tenemos que empezar a registrar a nuestra gente para votar. Hay muchísima gente en el estado de California y bueno, después vamos a hablar de eso para darle seguimiento a nuestra agenda de hoy. Ahora tenemos con nosotros al distinguido doctor Raúl Hinojosa, profesor asociado en el Departamento de Estudios Chicanos y Chicanas de la Universidad de California, Los Ángeles. Bienvenido, profesor Raúl Hinojosa.
Bueno, se escucha. Hermanos, muy bien, gusto estar con todos. Ya veo a todos, no voy a mencionar a todo el mundo, pero Jaime, mucho gusto, Artemio, Magali, Lidia, muchas gracias por venir. Ya estoy Arango por todos lados. Mira, yo nada más quiero tratar dos áreas en nuestra situación de hoy. Uno es el por qué estamos reunidos en este activismo. Este es el año más importante políticamente, yo diré, todo el año. Desde ahorita a todas las fases de este año hasta la elección y siguiendo para el año que entra, no nada más en términos de la elección mexicana, que es muy importante, que tenemos que estar enfocados en los dos, pero la otra tema que tenemos que discutir es el por qué estamos haciendo este trabajo político. También es el año crítico de la dirección, básicamente, de la comunidad, de que si vamos o no vamos a poder salir de esta esclavitud transnacional, que es lo que yo les voy a decir claramente, una falta de derechos humanos en ambos lados de la frontera y ahora con una amenaza en contra de derechos políticos en ambos lados de la frontera, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de tomar una increíble iniciativa de acción y podemos hacer un gran impacto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Lidia, aunque no parece que la campaña de Biden-Harris se ha enfocado en los latinos mucho. Es claro también entender lo siguiente: si los afroamericanos salen a votar en los números que salieron para Obama en Milwaukee, Pittsburgh, Philadelphia y Detroit, esta elección se gana, ¿ok? También es cierto que si los latinos salen unos porcentajes más, no todos, pero unos porcentajes más en Arizona y sabes que no más en todos esos otros estados también es una increíble diferencia. Kenosha, Wisconsin, se perdió por 245 votos. ¿Ok? Entonces, esto es una elección que va a ser de trinchera a trinchera, ¿ok? Y hay que empezar a ponernos claros en el activismo, el reto del activismo necesario y también lo que está en juego. Déjame acabar un poquito del activismo. Yo creo que el enfoque está totalmente de acuerdo con Lidia. Los próximos 30 días es totalmente enfocados en registración de votantes y organización para sacar a la gente a votar. Y eso también implica una vista hacia México y los importantes cambios que ahorita se van a discutir que están pasando en México, que no hay que dejar de ver, de que por primera vez va a haber también la oportunidad de ser empadronados en una manera mucho más amplia y con oportunidades de poder votar en nuevas maneras, si es que lo podemos conquistar y realmente hacer. Pero sí, entonces el trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo aquí en California con Magali, ojalá yo me aseguro que se está multiplicando por todas partes. Todos hay que salir, meterse a los métodos virtuales de llegar a conectarse con la gente, porque es la manera, no es como en Chicago, Arango, que íbamos tocando en puertas o aquí. No, tenemos que estar en estas sillas, en las frentes de las computadoras y los teléfonos, así exageradamente utilizando los mecanismos para llegar al máximo número de gente en los próximos 30 días. Y después de eso, también toda una serie de movilización para la votación. Al mismo tiempo hay que, como digo, mantenernos en visión hacia México, hacia las campañas en México. Ok, nada más, también quiero hablar, no quiero dejar porque creo que es un año muy importante de discutir el por qué tenemos que salir a votar, ok. ¿Cuál es la agenda? Ok,
no nada más y definitivamente el número uno es la reforma migratoria. Tenemos que conquistar la reforma migratoria. Yo sé que la gente a lo mejor no entiende, pero es masiva importancia que tenemos que lograr esta elección, porque va a ser la oportunidad de tener la reforma migratoria. Y también hay que enfocarnos en una estrategia de asegurar que desde el primer día, si ganan los demócratas, que tienen que ganar, esa agenda se mueve el primer día, el 20 de enero, y en 100 días tenemos reforma migratoria. Hay que estarnos totalmente enfocados en eso. Al mismo tiempo, hay que estar totalmente enfocados de que el reto va a venir de una crisis económica profundísima en Estados Unidos y en México. México, estoy haciendo un estudio ahorita comparativo entre México y Estados Unidos. México es del mundo uno de los peores casos de la caída económica y no se va a salir sin tener esa opción de... Entonces, la agenda de reforma migratoria y la agenda de desarrollo económico en México con remesa, con una serie de mucho más allá de la remesa también, acciones de 100 mil millones de dólares por lo menos en los primeros 100 días para estabilizar la economía mexicana. Y finalmente, el tema que yo creo que ya tenemos que empezar a discutirlo, y qué bueno este año en Estados Unidos y México coincide, que es el tema del derecho pleno humano y político de los migrantes en ambos lados de la frontera. Es un año muy importante cuando estamos viendo el racismo sistemático con que se fundó este país blanco, negro. Pero también se tiene que entender que este racismo sistemático hoy en día, en un tipo de Jim Crow moderno, es la manera en cómo están desarticulados los migrantes, no nada más por ser indocumentado, pero aunque tengan derechos a ser ciudadanos, también y son ciudadanos, también están desarticulados de participación política. Y en México también. Y entonces, este es el año de plantear ese activismo, insisto, sin dormir por 60 días más, compañeros. Y segundo, también soñando esos tres aspectos de la agenda: reforma migratoria, desarrollo económico y una nueva visión de derechos plenos humanos, derechos plenos políticos sin fronteras en ambos lados de la frontera. Gracias. Gracias, doctor. Muy interesante, como siempre, sus puntos, y muy vivos, muy contemporáneos, con una ruta crítica muy bien trazada para no dejar duda cuáles son los siguientes pasos que tenemos, sobre todo porque tenemos el reloj en contra, ¿no? Tenemos la presión del tiempo y bueno, pues hay que movernos en esa dirección. Vamos a tener que ajustar un poquito el programa porque tenemos un par de nuestros colegas que tienen que salir del conversatorio en un rato. Entonces, vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas que tocaba esta parte para el final. Las vamos a juntar las dos. Las dos sesiones para el final, y vamos a movernos ahora a la segunda parte, a la parte de México, a discutir el tema de México, y le vamos a dar la palabra al doctor Daniel Thatcher para que nos hable un poco de la Diputación Migrante, el ejemplo de la Ciudad de México, el precedente que ha sentado esto para otros estados, una dinámica sin duda muy interesante, y una en la que Fuerza Migrante ha estado presente desde el inicio. Creo que es una de las grandes victorias, la primera gran victoria, yo diría, de Fuerza Migrante como organización y con todos nuestros aliados en el relativamente poco tiempo que tenemos de estar trabajando en equipo y moviéndonos en todo esto. El tema de la Diputación Migrante es sin ninguna duda
en la que estuvimos activos, en la que estuvimos como organización y desde luego muchos de ustedes presentes y otros que no están presentes también, pero gracias al esfuerzo conjunto de todos nosotros, creo que tuvimos el desenlace que todos conocemos. ¿Y quién mejor que el doctor Thatcher para contarnos un poco de esta dinámica? Adelante, doctor Thatcher, tiene 8 minutos. Muchas gracias. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto poder estar de nuevo en contacto con todas y todos ustedes. Y bueno, qué mejor que en este marco de poder dialogar sobre los retos que tenemos de manera binacional en cuanto a la participación, tanto en Estados Unidos como en México. Y bueno, en efecto, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, tuvimos una experiencia muy interesante porque la Ciudad de México legisló la figura de la Diputación Migrante y el Congreso de la Ciudad de México decide eliminar la figura de la Diputación Migrante. Y ante ello, bueno, pues ustedes saben, nos organizamos para proceder con un medio de impugnación, de protección de derechos, y tuvimos bueno, pues el Tribunal Electoral nos dio la razón en cuanto a los argumentos que sosteníamos que la eliminación de la figura de la Diputación Migrante constituía pues una violación a los principios de los derechos humanos, que básicamente en este caso eran el principio de progresividad y de no regresividad, ¿no? Es decir, el principio de que los derechos siempre tienen que ir en avanzada, tienen que seguir avanzando y nunca podrán retrocederse. Y una vez reconocido un derecho, no puede eliminarse. Y en este caso, lo que la Ciudad de México había legislado, pues era el reconocimiento al derecho a ser votado. Su eliminación, pues sí constituía una violación a los derechos humanos, y ese fue, digamos, el elemento central que pusimos en la mesa en el juicio de protección de derechos, elemento que, por supuesto, el Tribunal Electoral Federal, tanto en su sala regional como en la sala superior, reiteró, ¿no? Esta violación a derechos y mantiene viva la figura de la Diputación Migrante para la elección del año 2021. Aquí tenemos, creo yo, un buen ejemplo de cómo podemos utilizar las estrategias judiciales, las estrategias de protección judicial para avanzar y proteger los derechos que ya tenemos, e incluso para reclamar la acción de ampliación de derechos, ¿no? En este sentido, también es importante señalar que la sentencia deja un precedente muy interesante, porque entre los argumentos que nosotros señalábamos era que la comunidad mexicana en el extranjero pues es una comunidad subrepresentada, y como comunidad subrepresentada tendría que haber acciones de carácter positivo, acciones afirmativas, tendría que considerarse esta situación para que las autoridades tomen decisiones. Y lo reitera la sala superior, ¿no? Reconoce el lugar de grupo subrepresentado de la comunidad mexicana en el extranjero, y esto también nos permitirá poder impulsar, poder reforzar en su momento, en los casos de las legislaturas locales o incluso federal, en donde se vaya a discutir la posibilidad de incluir diputaciones o representaciones migrantes, ¿no? Digo representaciones en general, porque en el caso federal, ¿no? Tenemos 2 cámaras, entonces podríamos impulsar una reforma, por ejemplo, para el Senado, ¿no? Dado que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados no se vota desde el extranjero para la renovación de la Cámara de Diputados, que bueno, ahorita nos van a platicar también de ello, ¿no? A nivel federal, en 2021 no tendremos elección desde el extranjero, pero sí habrá en 11 entidades. Entonces, aquí tenemos un precedente que es muy importante, que podemos seguir impulsando. Y yo ahí lo que veo, pues más bien son estos retos. Uno, el reto de lo político, del convencimiento a los actores políticos, que por un lado tenemos a los órganos electorales locales,
y por supuesto en su momento al INE, pero digamos en lo local tenemos a los órganos locales en donde pues si vemos, hacemos una revisión y pensando en impulsar acciones afirmativas en lo local, pues, de entrada la primera observación que yo les diría es, si revisamos qué están haciendo en lo local, es un vacío muy grande. En general, por ejemplo, ¿no? Rumbo a las elecciones que vienen del año próximo, si revisamos qué han hecho los 11 institutos electorales para fomentar la participación desde el extranjero, vamos a ver que están entre el 0 y el 2, ¿no? En una escala de 0 a 10. O sea, hay muy poco trabajo realizado. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, ¿no? Es un caso muy interesante porque ahí no se va a votar por gobernador, sino que ahí van a votar por diputados de representación proporcional, aunque no necesariamente haya un escaño reservado para migrantes, ¿no? Si uno revisa, que sería uno de los estados que cada 3 años tendrá elecciones y tendría que tener un trabajo más fuerte en materia de vinculación, educación cívica, difusión. Entonces, si ustedes revisan, ¿no? En su página de internet, las preguntas frecuentes hacen referencia a las elecciones del 2018. Entonces, ni siquiera el portal, digamos, de acceso básico a la información desde lo local está actualizado en los institutos locales. Entonces, ahí yo veo un complejo problema, pues, ¿no? Porque en general hay muy poco entendimiento de la importancia que tiene la participación en el extranjero, mucho más en temas de representación. Y por el otro lado, en materia de negociación política con los congresos locales o federales, también tenemos una problemática porque el caso de la Ciudad de México es muy emblemático, ¿no? Por la argumentación que se presentó en la exposición de motivos de la reforma. Y digo que es muy emblemático porque si la Ciudad de México se preciaba de ser una ciudad de vanguardia, de derechos, en fin, de haber sido, por ejemplo, la primera ciudad en reconocer los derechos de la comunidad LGBT o del el derecho de las mujeres a interrumpir de manera legal un embarazo, bueno, lo que vemos, pues, finalmente en términos de derechos, en el caso de la Ciudad de México, en su exposición de motivos, es justamente un sentir que es generalizado en buena parte de los legisladores en México. Ese sentir se refleja en una frase que se repite constantemente entre los legisladores y es: votan poco, por lo tanto, no les interesa. Y si votan poco y no les interesa, entonces, ¿para qué esforzarse? Y ese es el reto, ese es el gran reto que tenemos por delante. En 2021, sin elección federal, con 11 elecciones locales, necesitamos hacer un gran voto masivo para poder tener elementos políticos de negociación. Pero bueno, la ruta judicial está ahí, son rutas normalmente muy largas, muy complejas, lo saben, muy técnicas, y lo político necesita respaldarse y el principal elemento que nos va a ayudar a respaldar las negociaciones políticas que se puedan realizar con los congresos que se instalen en 2021 es con el voto masivo, ¿no? Decía Magali al principio de la sesión, si no vota no cuenta. La manera de hacernos ver es votando y votando de manera masiva. Y yo creo que ese es el principal reto para poder impulsar cualquier elemento, cualquier acción afirmativa o reforma legal que permita la ampliación de derechos de aquí en adelante. Y pues muchas gracias y saludos a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor Thatcher. Muy buena su presentación y claro que sí, es muy importante la información, más que nada para los migrantes que quieran tener acceso a poder ser votados. Tenemos que crear esa ruta crítica para poder mover a los siguientes estados para tener también accesos a los diputados estatales y después también a los federales, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Thatcher. Y ahora vamos a pasar, seguimos con la segunda parte de México, de credencialización y voto electrónico. Pasamos con César Ledesma, secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, INE. Tiene 8 minutos, compañero. Adelante.
Muchas gracias, Magali y Ricardo. La verdad es que me da mucho gusto saludarlos. Artemio, don Jaime Lucero, Carlos Arango, varios viejos conocidos ya en estos temas, Daniel Thatcher. Traigo una presentación, no sé si me pueden dar los permisos para ponerla o se la enviamos por ahí a Daniel o si me ayudan ahí para compartirla. Básicamente quiero compartirles los avances que tenemos respecto a los temas de credencialización y por supuesto al ejercicio que se va a realizar en el proceso electoral local. La verdad es que las elecciones son en el ámbito local, pero en lo cual el Instituto Nacional Electoral tiene una participación muy importante. Ahorita en lo que pone Daniel la presentación, pues simplemente la parte de antecedentes, como ustedes saben, respecto al tema de la credencialización, el Instituto Nacional Electoral, con la reforma de 2014, estableció un convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de poder implementar ya los mecanismos para que los ciudadanos puedan inscribirse al padrón electoral y obtener su credencial para votar. Actividades que dieron inicio a partir de febrero de 2016, un proceso gradual, pero a la fecha pues ya estamos operando en las 147 oficinas consulares que México tiene en el mundo. El procedimiento pues es muy sencillo. Los ciudadanos tienen que hacer una cita a través del call center que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores o en su defecto a través del portal de internet que tienen, mexitel.sre.gov.mx, a efecto de tener un espacio para poder acudir al consulado y llevar a cabo su trámite. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace lo que le denominamos el enrolamiento de los ciudadanos, capta, primero que nada obtiene el expediente del ciudadano con toda la documentación que se requiere, hace la captura de sus datos y también hace la captación de los datos biométricos del ciudadano, es decir, huellas dactilares y fotos. Toda esta información la Secretaría la hace llegar al Instituto Nacional Electoral, aquí en las oficinas que se ubican en la Ciudad de México, a efecto de que sea el propio instituto quien determine la procedencia o no de la emisión de una credencial. En caso de que ésta sea procedente, la mica es enviada directamente al domicilio de los ciudadanos. Es en el entendido que varios de ustedes ya han llevado a cabo este procedimiento. ¿Cuáles son los documentos o el expediente que se necesita para que un ciudadano pueda obtener su credencial para votar? Básicamente es un documento que acredite su nacionalidad, es decir, su acta de nacimiento o su carta de naturalización. Puede presentar también su matrícula consular, una identificación con fotografía, matrícula, pasaporte. Es más, si llevan la matrícula con ese y está actualizado su domicilio, es el único documento que necesitan para tramitar su credencial. Como parte de los documentos de identificación con fotografía, también pueden presentar su pasaporte o su licencia de conducir, alguna credencial emitida en su trabajo. Discúlpenme, es que aquí empezó a ladrar el perro. Y, por supuesto, un comprobante de domicilio, que puede ser el recibo de luz, banco, escuelas o algún otro servicio público que se brinde en los lugares donde residen. Recientemente, en febrero de este año, el Consejo General del Instituto aprobó un acuerdo por el cual se modifican los mecanismos para la entrega de la credencial. Algunos de los cuestionamientos, algunas de las observaciones que ya nos hacían algunos de ustedes, yo lo recuerdo muy bien, tenía que ver precisamente con el mecanismo de entrega y las problemáticas que tiene la gente cuando no está en su domicilio y pues esta no podía ser entregada a alguna otra persona. Déjenme les comento que, como les decía, en febrero se aprobó un acuerdo que permite que la credencial ya pueda ser entregada a cualquier persona que viva en el domicilio del ciudadano que llevó a cabo el trámite. También los ciudadanos pueden solicitar que la credencial sea entregada en algún otro domicilio alterno, es decir, en su
el lugar donde laboran, o en su caso también puede ser entregada a través de un apartado postal, un P.O. Box, y con eso me parece que nosotros vamos a reducir de manera considerable el problema que teníamos de aquellas credenciales que pues, las empresas de mensajería iban al domicilio, no encontraban a la persona y tenían que regresar. Déjenme les comparto, hasta este momento el instituto ha procesado más de 1.168.000 credenciales, de las cuales se han entregado cerca de 960.000. Hay una diferencia importante. En ese sentido van precisamente estas consideraciones para modificar todo el esquema. Si ustedes conocen a alguien que no haya recibido su credencial, nosotros seguramente la tenemos aquí resguardada y se la podemos volver a enviar. La cuestión es que nos contacten para que llevemos a cabo este procedimiento. Creo que no se pudo compartir la presentación, ¿verdad, Daniel? La están transmitiendo en Facebook se está viendo la muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí lo que ustedes están viendo en Facebook, pues vienen los estadísticos por país, por consulado, donde se llevaron a cabo los trámites y por supuesto de los estados de referencia a los cuales pertenece la población que estaba llevando a cabo su trámite. Destacan como los estados donde más se están tramitando credenciales, pues Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Puebla, datos que pues seguramente ustedes tienen muy claros en función de el comportamiento migratorio que se tiene aquí en el país. Digamos que eso por un lado, asociado todo al tema de la credencialización, pero también quería platicarles acerca de lo que viene hacia 2021. Y en 2021 vamos a tener elecciones en nuestro país a nivel federal para el Congreso, para conformar la Cámara de Diputados. Para esta elección no está considerado llevar a cabo un ejercicio con voto en el extranjero, pero sí en el ámbito local. Hay una diputación migrante de la Ciudad de México, una diputación de representación proporcional en el estado de Jalisco y las gubernaturas correspondientes a Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Nosotros implementamos ya un grupo de trabajo con todos los organismos públicos de estas entidades a efecto de establecer un procedimiento uniforme para que los ciudadanos pertenecientes a estas entidades puedan llevar a cabo su trámite de inscripción a la lista nominal. Déjenme les comparto, a partir de antier, el 1 de septiembre, inició el periodo para que los ciudadanos pertenecientes a estas entidades se puedan registrar. Esto va a quedar abierto hasta el 10 de marzo del 2021. Básicamente lo que se requiere pues es una credencial una credencial vigente, ya sea emitida en el extranjero o en territorio nacional. También si tienen su credencial que tramitaron aquí en México, la pueden utilizar. Van a tener que llenar un formulario que está en una página de internet, la cual ya está a disposición en el portal de voto extranjero del Instituto Nacional Electoral. Adicionalmente, los ciudadanos que no cuenten con una credencial también la pueden tramitar en los consulados y podrán participar si llevan a cabo su trámite antes del día 12 de febrero. Básicamente estamos considerando dos mecanismos para que se inscriban. Uno, como les decía, es a través del portal votoextranjero.mx, llenando todos todos los requisitos establecidos ahí, o también llamando al call center que tiene el instituto a través de INETEL. Ahí en la presentación vienen los números telefónicos. En Estados Unidos, si llaman desde Estados Unidos, es 1-866-986-8306. Y si llaman de algún otro país, pues ahí también viene ya la información incorporada. Me parece que ya, si me dan 2 minutitos nada más para completar mi presentación. Para este proceso electoral, como ya lo comentaban, recientemente el instituto, el día 26 de agosto, aprobó ya los mecanismos y todo el aspecto operativo y las modalidades que podrá consideración para que los ciudadanos puedan emitir su voto. ¿Y qué es esto? Van a existir dos modalidades, una a través de un voto electrónico por internet y la modalidad postal
que ustedes ya conocen. Como les decía, nosotros vamos a cerrar el periodo de inscripción el 10 de marzo y vamos a dar un espacio de tiempo para hacer toda la validación de la lista nominal, la cual quedará definida ya en el mes de abril. Y los ciudadanos que optaron o eligieron la modalidad electrónica a partir de la primera semana de mayo recibirán las cuentas de acceso para que puedan emitir su voto de manera electrónica. El periodo de tiempo con el que van a contar para poder realizar esta actividad corresponde o será a partir del 22 de mayo y hasta el día de la jornada electoral a las 18 horas de la Ciudad de México. Y si optaron por la modalidad postal, a partir de hacia finales del mes de abril, principios del mes de mayo, estarán recibiendo los paquetes electorales postales con las boletas correspondientes. Tendrán todo el mes de mayo para regresar estos a la Ciudad de México. Todo esto se va a concentrar en la Ciudad de México. Todos los organismos públicos participantes tendrán representación en el desarrollo de estos trabajos. A efecto de que los votos serán contabilizados todos aquellos votos que lleguen hasta 24 horas antes del inicio de la jornada electoral. Y simplemente recordarles que tanto el proceso de credencialización como toda la logística, el operativo para el envío y regreso de votos, pues son gratuitos para el ciudadano, corren a cargo de los recursos con los que cuenta el instituto para la implementación de este procedimiento. Sería todo por mi parte. Ricardo, Magali, una disculpa, creo que me extendí un poquito más, pero sí me parecía importante darles claridad respecto a lo que estamos desarrollando en el Instituto Nacional Electoral. Sí, gracias. creo que había otra presentación de otra persona en línea, así que no hay problema. Estuvo muy bien. Incluso podría tomarse otros minutitos más si usted gusta. No hay ningún problema. Y adelante, compañero Ricardo. Gracias, Magali. Gracias, César. Muy, muy oportuno y muy útil. Bueno, pues en el transcurso de las próximas semanas y meses veremos qué respuesta hay del público y qué podemos hacer nosotros de nuestro lado en Fuerza Migrante y en todas nuestras organizaciones aliadas para impulsar el registro, impulsar la participación y sobre todo ensanchar los números de los participantes del voto en el extranjero para, como decía el doctor Thatcher, tener muchos más argumentos a la hora de tener peticiones y demandas y exigencias muy válidas ante las autoridades correspondientes. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas de consejeras y consejeros sobre este tema en particular. Tenemos 5 minutos para preguntas sobre los requisitos, los lineamientos, las fechas claves y todo el aspecto de promoción. Muchos de estos temas ya los abordó César hace unos minutos, pero bueno, si quedaron algunas dudas o si a alguien no le quedó claro algún tema, pues con mucho gusto. Los invitamos, quizá la manera más fácil de organizar nosotros, los moderadores, de organizarnos las preguntas es si registran a través del chat de Zoom, si registran su nombre y nos dicen que quieren hacer una pregunta, nos facilitan mucho el trabajo y lo hacemos mucho más ágil. De otra manera, Magali tiene ahí una pantalla, entiendo, con amplitud de los participantes para en caso opuesto poder ir repartiendo las preguntas y darle la palabra a todos. Les recordamos que las preguntas tienen una duración límite de 1 minuto máximo, no es un espacio para comentarios, los comentarios son para el final, así que tratemos de dar el mayor número tratemos de dar oportunidad al mayor número de preguntas posibles en caso de que las haya. Adelante, Magali. Sí, bueno, muchísimas gracias. Por favor, manténganse limitados a 1 minuto. Aquí tengo unas manitas, no sé quiénes fueron los que pusieron primero su mano para arriba, pero los voy a llamar de acuerdo a cómo están en la página que me aparece a mí.
Por favor, limítense 1 minuto otra vez y empezamos con el compañero Macario Ramos Chávez. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Me sorprende que me quitaron la imagen, pero sin embargo se escucha la voz de los migrantes de Michoacán. Tenemos 4,5 millones en Estados Unidos, 2,5 millones en California, y estamos trabajando aquí en el estado para lograr una representación en la entidad. Existen todas las condiciones para hacer realidad una propuesta de un diputado migrante. En su momento se le planteó al actual gobernador y de 11 compromisos que estableció con la comunidad solo cumplió 1, llevando de secretario a José Luis Gutiérrez. Pero existe una propuesta muy clara y estamos avanzando mucho al respecto. Creo que este aspecto es interesante ahora que hay la posibilidad del voto electrónico y el asunto también de la participación de nuestros paisanos. Es mi participación. Te agradezco que me regreses la imagen. Muchísimas gracias, compañero Macario Ramos Chávez. Ahora seguimos con el compañero David Cancino. Adelante, compañero, 1 minuto, por favor, para su pregunta. Buenas tardes, mi nombre es David Cancino, soy director de Casa Veracruz. Y bueno, ya viendo ahorita lo de la figura del diputado migrante, nosotros los veracruzanos queremos hacerle una pregunta al doctor Daniel Thatcher y a César Ledesma, porque como veracruzanos no podemos ni siquiera votar ni ser votados en las elecciones locales, solamente se nos permite en la de presidente de la República y senador. Quisiera saber cuáles los pasos a seguir para que pudiéramos votar en las elecciones locales, de gobernador, de diputados locales, porque se nos ha privado ese derecho. Nosotros le decimos el derecho jarocho. Muchas gracias, eso es cuanto. Muchísimas gracias, compañero. Voy a leer la última manita que está para arriba y después se la paso al compañero para que él, si quiere, presentar a las personas que se están anunciando en el chat que quieren hablar. La siguiente compañera María García, tienes el micrófono 1 minuto, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Muy poquito. Pero trataré porque el sonido está un poquito intermitente. Yo quisiera nada más hacer 2 preguntas concretas. Una, si tienen el dato de las 960,000 credenciales entregadas, ¿cuántas están inscritas en la lista nominal? Y la otra, si tienen el dato con qué presupuesto se cuenta para el voto chilango por parte del Instituto Electoral. Gracias. Compañera María, no la pudimos escuchar muy bien. Si gusta poner en el chat las preguntas, estaría súper excelente. O si gusta, también me puede llamar y yo las puedo hacer por usted. Yo creo que escuché una, al menos, que es muy oportuna para César, el monto de recursos financieros que tendrá la autoridad electoral para el voto del mexicano, para voto extranjero en la Ciudad de México, para la Diputación Migrante. Esa es una pregunta concreta de María. Me perdí la primera, ¿no? Realmente, como al igual que mi compañera, no escuchamos la primera pregunta. Compañero Ricardo, ¿sí? Tenemos 2 preguntas en el chat. ¿Sí? Yo creo que terminamos las preguntas y después continuamos con las respuestas, ¿no? Así es, tenemos a Lupita Davache que quiere hacernos una pregunta y después tenemos a Artemio Arreola, a Marco Antonio Cruz, perdón, tenemos, bueno, Artemio y luego tenemos a Marco Antonio Cruz. ¿Cuáles son los mecanismos que se pudieran implementar para definir la candidatura migrante en la Ciudad de México? No sirve su micrófono, pero aquí nos hizo favor de poner la pregunta en el chat. De modo que Lupita y luego Artemio, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Dale la bienvenida a los invitados y bueno, soy miembro y consejera de Fuerza Migrante y de Asuntos Políticos. Mi pregunta es para quien la pueda contestar.
¿cuáles serían los documentos necesarios para las personas que tengan interés de participar en sus derechos políticos como diputada o diputado migrante local y federal? ¿Es cuánto? Muchas gracias. Mi pregunta es, no sé si escuché o la definición, pero aquí en Estados Unidos la gente se mueve mucho, entonces quería preguntarle concretamente a César, además del comprobante de la nueva dirección y la credencial, si con eso es suficiente para cambiarte la nueva dirección en la credencial de elector. Por lo otro, nomás 30 segundos en el comentario, en los entrenamientos o prácticas de voto electrónico, mucha gente de la federación y miembros no pudieron votar, entonces el procedimiento sigue siendo un poco complicado. Muchas gracias. Gracias, Artemio. Creo que Magali, adelante. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para todos los participantes. No sé si estén activos ahorita en las elecciones que vienen aquí en Estados Unidos como latinos, como lo dijo Lidia Camarillo. Es muy importante que nos envolvamos. Entonces, yo tengo una pregunta para todos ustedes, los que están participando, ¿quiénes están interesados en ayudarnos a asegurarnos que nuestra gente se registre para votar? Necesito que lo pongan aquí en el chat, se comuniquen conmigo directamente si quieren, pero sí me gustaría saber quiénes de ustedes están dispuestos a trabajar para que tengamos voto y voz en este país. Esta es una. Mi otra es que yo quisiera que el INE hiciera algo para que pudiéramos procesar las tarjetas de elector más rápido sin tener que ir al consulado mexicano, sino que haya muchas organizaciones ya registradas con el consulado mexicano que también están registradas aquí en Estados Unidos, que pudieran tener la facilidad de poder ayudar al consulado mexicano y al INE a procesar estas tarjetas, ¿no? Para dárselas y porque el consulado mexicano no da citas tan fácilmente ahorita por la pandemia y tampoco porque no tienen la capacidad para dar masivamente la ayuda a la gente para dar su tarjeta o procesar su tarjeta electoral. Esa es mi pregunta. Y yo creo que pasamos para las respuestas. Los compañeros, quien quiera contestar, por favor, a las preguntas están abierto el micrófono. Bueno, si quieren yo rápido contesto las que salieron de Ciudad de México y dejar el micrófono para que César pueda ampliar el tema del registro y todas las otras que salieron sobre ese tema. A ver, bueno, rápido. En Ciudad de México tenemos la siguiente situación. Esta semana la Comisión de Organización aprobó, digamos, lineamientos que se van a poner a consideración del Consejo General para implementar la figura de la Diputación Migrante. Eso quiere decir que probablemente esta semana tengamos ya la aprobación por parte del Consejo de los lineamientos y se den a conocer. ¿Qué se va a requerir para ser diputado migrante en la Ciudad de México? Bueno, aquí tenemos un problema. No es una diputación que se vote por mayoría relativa, es decir, no es un voto directo por el candidato o la candidata migrante. Es una representación que se va a incorporar en las listas de representación proporcional de los partidos políticos. La variante es la siguiente. El voto que se reciba desde el extranjero para diputado va a contabilizarse junto con el resto de los votos que se emitan en la ciudad para la distribución de los diputados de representación proporcional. Pero el partido que tenga más votos registrados desde el extranjero va a ser el partido ganador de la diputación migrante. Entonces, pongamos un ejemplo, el Partido Morado pone a su candidato migrante en el lugar número 25 de la lista de representación proporcional y gana la votación desde el extranjero. Ese diputado que está en la lista, en el número 25, va a subir al número 1 y ese va a ser el partido que gane y que se le asigne la diputación migrante.
Así está planteada en los lineamientos para la elección de la Diputación Migrante. Es una diputación de representación proporcional con un arreglo particular, considerar el voto que llegue desde el extranjero para asignar al ganador de la Diputación Migrante. ¿Qué se va a requerir? Pues se va a requerir que un partido político los ponga en su lista como candidatos. Y el requisito que va a ser especial para la Diputación Migrante, que diferenciará al resto de los diputados, es que se va a solicitar 2 años de residencia como mínimo fuera del territorio mexicano, ¿no? Que puedan acreditar que han o que residen, que tienen una residencia de por lo menos 2 años. Pueden ser muchos más, pero por lo menos 2 años. Ese es el único requisito que va a especificarse para garantizar pues que es una persona que reside en el extranjero. Y los demás requisitos serán los mismos requisitos que establece la ley en la Ciudad de México, mayor de edad y pues como es una diputación de representación proporcional, que los partidos políticos los incorporen en su lista. Y bueno, pues eso es lo que tenemos hasta hoy aprobado por las comisiones del Consejo y seguramente esta semana por el Consejo Electoral de la Ciudad de México. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Thatcher. Un placer y quería darle la palabra al profesor Raúl Hinojosa, que tiene una pregunta también para nuestro panelista invitado César Ledesma y también creo que para el doctor Thatcher. Adelante, profesor Raúl Hinojosa. Sí, es una pregunta realmente transnacional porque y una sugerencia de una alianza posible con Fuerza Migrante y Southwest Voter, Lidia, que quiero proponer. Mira, yo creo que hay que tener una excelente conversación. Muchas gracias por los organizadores, muy importante. Y qué bueno que lo estamos discutiendo en conjunto, ¿no? Porque la realidad es que nuestra comunidad está movilizada, se va a movilizar y se moviliza en ambos lados. Y eso es bueno, ¿ok? Eso es bueno para la vida política democrática y de derechos humanos en ambos lados de la frontera. Ahora, con eso como un principio, yo he estado insistiendo con el gobierno mexicano y lo quiero hacer otra vez con las autoridades allá, que existe y se debe de promover el registro de votación en línea, ¿ok? Si tú puedes, yo en California, número 1, lo puedo hacer. Yo en California, en Estados Unidos, podemos abrir una cuenta de banco con documentos mexicanos, no documentos de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues hay muchos mecanismos de posibilidad, etcétera. Me gustaría un comentario acerca del estatus actual del, ojalá, el desarrollo legal, porque por un lado también decían que el voto por internet nunca se iba a hacer y de repente se hizo, ¿ok? Hay que empujar esto, hay que empujarlo. Y Jaime, yo creo que una idea que hemos estado desarrollando como Fuerza Migrante, que yo llevo 25 años trabajando con Southwest Voter, es exacto, y lo que decía Antonio González, el que vivió y desarrolló Southwest Voter y que se murió hace poco. Pero les voy a decir, ahí está la foto de Ponlo para atrás. Put it back no, to you. I have to, hold on. Es que no se ve. I know, hold on. None. Here. Okay, There it is. There's Antonio Gonzalez and I at La Bodeguita. Okay, and right in the middle of that is, who's that? Domingo. The head of LULAC. Domingo, yeah. Domingo, and down here is Hilda Solis. Yeah, Hilda was with us in Cuba. That's right. Anyway, nada más quería enseñar eso un segundito por el compañero que ya no está con nosotros. Pero en esa visión de una lucha transnacional, yo creo que hay que tomar también pasos grandes en estos momentos. Hay que conquistar terrenos. Me encantó eso de que no hay que retroceder, hay que proceder con el concepto de expansión de derechos.
y debemos de también ser portales entre organizaciones, cada uno a los otros, con estas opciones de poder registrarse, hacer más amplio la participación. Entonces, ahí lo dejo. Pues, Gracias. si me permite, perdón. Sí, adelante, Magali. No, Ahora, Lidia. Adelante, Lidia. Si me permiten un segundo, Domingo García Lulac y Juan Andrade Ushley, tenemos un plan de trabajar juntos, un partnership, y estamos tratando de no solo recorrer los fondos para comunicarnos con la cifra más grande que se pueda al voto latino, en particular los latinos que se han registrado o que vamos a registrar nosotros por primera vez, y aquellos que se han registrado desde diciembre del 2016, que no tienen en realidad historia de votar, porque esta sería la primera vez que votan por una elección presidencial. Segundo, estamos usando los tres grupos, el mío y los otros dos grupos han decidido de utilizar nuestro website, porque con el website, cuando se registran, hay un lugar arriba de antes de que se metan al Secretary of State a través de cada estado, donde ponen sus informaciones, y eso se convierte en lo que se dice en inglés a voter file, a voter ID, y lo vamos a usar para llamarles, recordarles que salgan a votar. Y entonces está claro que sería un gusto para nosotros trabajar con ustedes en una forma que puedan desarrollar un plan donde juntos trabajamos para que nuestros networks puedan registrarse, aquellos que pueden, los que pueden se registren y se voten, y los que no pueden, que ayude de otra manera, edificando personas en sus familias y en su network para que se registren. No sé cómo decirlo, aparte de que ustedes ya saben que esta elección es la más importante en nuestra historia. Tenemos una situación donde la comunidad latina, siempre hemos visto que la comunidad latina se ataca, que tratan de usarnos como scapegoat, pero esta vez es una forma con malicia, con hatred, con una forma que no se puede explicar. Entonces, la única forma que la comunidad entiende, y lo hemos visto esto a través de encuestas, nosotros entendemos que el voto es una forma de protegernos no solo nuestros derechos y nuestra familia, pero exigir y demandar a respeto y dignidad. El voto nos ayuda a, como se dice en inglés, hire or fire a los que son electos y no están trabajando para el interés de nuestra comunidad. So, les invito con todo gusto, y sería para nosotros un honor trabajar con ustedes en una forma más organizada en a partnership, para que podamos trabajar juntos. Y los invito que se unan con nosotros y celebrenos el día 16 de septiembre. Tenemos un evento y los invito a que participen. Si conocen Perdón, a Laila, Lidia, perdón, ya un hablé segundo. demasiado. Es que, Ya hablé demasiado. no solo eso, es que nos desviamos un poco del ritmo que llevábamos. Los comentarios los habíamos quedado de dejarlos para el final. Perdón, yo pensé que ya estábamos en eso. No te preocupes. No, si César se quedó, César Ledesma, nuestro compañero del INE, se quedó con todas las respuestas en el tintero. Así que adelante, César, sin más preámbulo, te damos el micrófono para que desahogues las que quedaron pendientes, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Respecto a los comentarios de Macario, Macario, a mí me parece muy importante lo que comentas. Déjame te comparto, en las elecciones locales que ya había organizado el propio instituto, donde se consideraba el voto en el extranjero, pues en tu entidad se habían captado cerca de 500 votos. Ya en la federal obtuvimos 6,000. La verdad es que tenemos que impulsar de manera importante, tanto autoridades como organizaciones, el que se dé esta participación a efecto de lo que se pueda lograr lo que ustedes señalan, tener una representatividad a otro nivel respecto de los michoacanos en el extranjero. Y lo mismo ocurre con el caso de David, allá en Veracruz.
Hay un tema ahí que tiene que resolver inicialmente el Congreso del Estado para que quede ya establecido en su Constitución y en sus leyes específicas la posibilidad de que los veracruzanos puedan votar desde el extranjero. A nivel federal, David, como bien lo comentas, en el caso de la elección de presidente y senadores, eso ya está cubierto, eso lo organiza el Instituto Nacional Electoral y eso seguirá caminando. Creo que también corresponde a ustedes seguir impulsando este tema en el Congreso local de su entidad, a efecto de que, pues, a la brevedad también pudieran hacer uso de este derecho. María nos preguntaba acerca del presupuesto del voto chilango. La verdad es que ese sí lo desconozco de manera específica. Nosotros en el INE vemos el aspecto federal y básicamente en esta elección estamos coordinando todas las actividades logísticas y operativas. ¿A qué me refiero? La conformación de la lista nominal, el tema de la credencialización, la implementación del sistema informático que utilizarán los organismos públicos locales para el voto, o los ciudadanos más bien, para que puedan votar desde el extranjero, y por supuesto llevaremos a cabo todas las actividades de coordinación del voto postal. El Instituto para el Desarrollo de estas actividades, el INE, cuenta con cerca de 80 millones de pesos. Déjenme les comento que esto todavía no es aprobado en la Cámara de Diputados. No sabemos muy bien cuál será el recurso que se otorgue a final de cuentas para este proyecto, pero la previsión que el instituto va en ese sentido. Lupita, me parece que Daniel ya daba respuesta a lo que tú señalabas respecto de los documentos que se necesitan para participar o registrarse como diputado. Artemio, estimado Artemio, ¿cómo estás? Me da gusto siempre saludarte. No necesitas ir a tramitar otra credencial si cambiaste de domicilio. El sistema únicamente te va a preguntar si resides en el mismo lugar, y si no resides te va a pedir que incorpores un comprobante de domicilio nuevo, y es más que suficiente. Y respecto de lo que nos comentas del simulacro, creo que ustedes han participado en los dos que hemos efectuado. De hecho, voy a hacer la invitación extensiva a todos los que están aquí para que también puedan participar en estos ejercicios, donde ya Artemio ha estado muy activo en este tema. Estamos probando, mi estimado Artemio. Fíjate que recordarás que en un inicio traíamos un mecanismo de acceso muy sencillo, donde te mandábamos tu contraseña y tu clave por correo, y después nos pidieron que fortaleciéramos todo ese mecanismo. Lo pusimos algo tipo bancario. Aquí en discusiones de trabajo que tuvimos con las representaciones de los partidos políticos fue una petición. La verdad es que vamos a tener que llegar a un punto intermedio. Creo que ese fue el gran tema, o es lo que yo he identificado de los comentarios que nos han hecho. Y tenemos considerado todavía, estimado, hacer un simulacro en el mes de enero y otro en el mes de marzo, y por supuesto ustedes estarán invitados. Magali, respecto de el registro, si ustedes ahí tienen gente interesada y quieren que los apoyemos para que se puedan inscribir, con todo gusto cuenten con el apoyo del instituto. Si ustedes ahí dentro de los integrantes de sus organizaciones y demás así lo consideran, podemos ponernos en contacto con ustedes para apoyarlos. ¿Qué sí veo ahorita complicado, estimada Magali? Yo me lo llevo de tarea. El hecho de que se pueda tramitar la credencial y con el apoyo de ustedes. Es un tema que se tiene que discutir al interior del instituto, que lo tendrá que revisar el propio Consejo General y demás. Hay un tema asociado a la captación de los biométricos, es decir, la fotografía y las huellas digitales de los ciudadanos, que me parece que en este momento pudiera presentar ahí alguna situación, pero con todo gusto, Magali, me lo llevo de tarea. Lo reviso, lo pongo en las mesas de trabajo. Siempre las demandas de ustedes, por supuesto, las tomamos en cuenta y hemos estado trabajando de manera conjunta para impulsar estos temas. Y de lo demás, pues me parece que en los mensajes de Raúl, de Lidia, pues no queda más que pues establecer el apoyo ahí para que cada vez más ciudadanos puedan participar en los procesos electorales que vienen. Ahorita enfoquémonos en 2021 de las entidades que ya les comentaba.
Nuestro reto es superar de manera importante los números que se han obtenido y eso creo que genera beneficios tanto para la institución, porque habrá una mayor participación de la comunidad que reside fuera de nuestro país, pero también de ustedes que han buscado, que han peleado estos derechos, que han demandado los temas de credencialización, tener otros mecanismos para poder ejercer su derecho al voto y pues también este tema que he escuchado mucho en esta mesa que ya tiene que ver con la representatividad y eso seguramente se dará en la medida que más ciudadanos participen. Sería todo, Ricardo. Me parece que con eso atiendo las preguntas que nos planteaban. Adelante, compañero Ricardo. Estás en mute. Ya, perdón. Gracias, Magali. César, te decía que gracias y que nos llegó una pregunta, una última pregunta sobre estos temas por el chat. Que nos dice Cristina Ábalos, ¿por qué la candidatura a diputado migrante tiene que ser a través de un partido y no una candidatura independiente? Miren, ese tema, no sé, Daniel, si nos puedes apoyar, tú que has estado participando en este asunto. Nuestro compañero Daniel creo que ya se retiró. Creo que Daniel ya se fue. Mira, me lo llevo estimado Ricardo, no pertenezco al área donde se lleva a cabo el registro a las candidaturas. También recuerden que se puede uno registrar como candidato independiente. Déjame nada más conseguir los requisitos y con todo gusto se los comparto. Gracias, no me gustaría darles ahí alguna información. Me reiteraba por aquí, creo que de Francisco nos decía que todavía el voto electrónico es complicado. La verdad es que estamos trabajando para hacerlo más sencillo, lo que ya le comentaba Artemio. Seguramente ustedes, cuando participen en el desarrollo de estos simulacros, irán viendo ajustes sobre cómo van a recibir sus claves de acceso, la vinculación a través de sus teléfonos móviles. La verdad es que es un cambio de forma de ver todo este esquema de votación. Tendremos que ir aprendiendo todos. Para nosotros también en el instituto ha sido algo novedoso, ha sido un mecanismo que nos ha obligado a pensar de manera diferente respecto a la normatividad y los procedimientos que tenemos que implementar. Y creo que también tenemos que ser muy claros con la ciudadanía respecto a cómo se llevará a cabo todo este procedimiento. Vamos a seguir trabajando y lo que yo me comprometo pues es a mantener este vínculo con ustedes a efecto de que nos ayuden también a hacer un canal de comunicación hacia el resto de la comunidad y que todos entendamos muy bien cómo operará este nuevo sistema. La verdad es que nosotros en el instituto estamos muy contentos de poder ofrecer esta nueva alternativa y esto será un éxito en función de que sea claro, que la gente realmente lo esté utilizando y pues quizás esto hasta tenga algún otro alcance posteriormente respecto a la organización de las elecciones, considerando lo que estamos viviendo en estos días con estos temas de las contingencias. Sería todo, Magali y Ricardo. Creo Gracias. que hay una pregunta o un punto que creo que no se ha tocado todavía y está en las preguntas de participación, ¿no? Dice, incluir en reuniones a los migrantes para las decisiones que tome el INE. No sé si ya estén trabajando en eso y si nuestra participación es necesaria para incluirnos en las decisiones que está tomando el INE, ya sea para lo del diputado migrante o para el proceso del voto electrónico. Mira, Magali, por supuesto que hay de todo el interés del instituto en establecer un mecanismo de comunicación. No me puedo comprometer ahorita a decirte específicamente cómo lo estaríamos gestionando, pero por supuesto que yo lo voy a escalar con los integrantes de la comisión que llevan a cabo todo el seguimiento en temas de voto en el extranjero.
recordarán el consejero Enrique Andrade, que en muchas ocasiones estuvo con ustedes. Él dejó de pertenecer al instituto en marzo, a finales de marzo de este año, y ya tenemos una nueva presidenta, la consejera Norma de la Cruz. Yo le he platicado que pues tenemos este contacto con las organizaciones. Seguramente más adelante ella también buscará esta vinculación para tener un diálogo directo con ustedes, y veamos de qué forma encontramos ahí los mecanismos de comunicación y participación de las organizaciones. Muchas gracias. Adelante, compañero Ricardo. Gracias. Bueno, tenemos unos minutos más, muy poquitos, unos 3, 4 minutos más para preguntas de nuestros colegas consejeros, consejeras. Varios de los temas que estaban contemplados para esta etapa ya han sido, de hecho, casi todos. Ampliar la promoción del voto y fechas claves, incluir en reuniones a los migrantes para las decisiones que se tomen respecto a sus derechos políticos. Registro de la credencialización en automático a la lista nominal, eso ya lo abordamos. Y jornadas de registro de credencial de elector en los consulados, también ya lo abordaron tanto César como varios de nuestros compañeros. De modo que abrimos el espacio nada más. Si alguno tuviera una pregunta adicional sobre alguno de estos temas, y si no hubiera más preguntas, le paso la palabra a Magali, que es nuestra moderadora encargada para todo el proceso de cierre. Ricardo, soy Paco Moreno, tengo una pregunta. Sí, Paco, adelante. Paco. Bueno, antes que nada, saludar a todos. Un gusto tener a don Jaime, gusto verlo aquí en la distancia, pero pues seguimos trabajando. Y a todos ustedes, estoy en 2 reuniones a la vez. Estoy en la computadora en una y acá estoy en otra. Yo le preguntaría, César, ¿cómo estás? Paco Moreno, aquí en Los Ángeles. Mira, no sé si ya hablaron esto anterior porque entré un poquito tarde. Todavía el proceso del voto en este segundo simulacro que se hizo, todavía se me hace, yo lo hice 2 veces o 3 y de verdad que se me hizo difícil y no pude entrar, la verdad no pude entrar porque está complicado, o sea, hay dos formatos, no sé si ya lo mencionaron, yo simplemente decirte que yo no pude votar porque no, después me bloqueó la computadora ya cuando quise hacerlo, entonces yo creo que debe de hacerse un poquito más sencillo. Yo sé que hay candados, yo sé que hay muchas políticas, pero para si yo que más o menos le hallo a esto, no pude, imagínate para la persona, para el connacional de a pie, de afuera, no van a poder votar. Entonces yo nada más les dijera que hagan el proceso más sencillo. Hay 2 formatos, uno de que tienes que bajar el Google Authenticator y después tomarle una foto con otro device, con otro teléfono, o si no, un SMS, en fin, es algo complicado. Entonces, nomás les pidiera que por favor pusieran un poquito más práctico el voto desde acá, el voto electrónico. Gracias. Magali, una pregunta tengo yo, David Miranda. Claro, adelante, compañero David Miranda. Sí, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. A los moderadores, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buena la exposición de sus temas. Nada más es una pregunta para César. Es una inquietud que tenemos de parte de los electores, de los potenciales electores mexicanos, César, que se quejan del trámite de la credencial de elector. Es decir, nos tratan como mexicanos de segunda. ¿Por qué? Porque en México tramitas tu credencial e inmediatamente te dan tu credencial. Claro, a los posteriores días, a la semana, a los 15 días, etcétera. Pero no tienes que andar registrándote, no tienes que andar abriéndola, no tienes que andar dándola de alta, siendo que, y perdón que no vaya a herir susceptibilidades, siendo que acá en Estados Unidos la mayoría que estamos por el país en que estamos somos menos corruptos que en México. Sí, en México se prestan más a la corrupción en el trámite de las credenciales de elector, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una inquietud que nosotros como líderes comunitarios tenemos de parte de nuestra gente y sí, César, te pediríamos muy encarecidamente que lleves ese mensaje
al Consejo General del INE para, a medida de las posibilidades, se haga el trámite de la credencial de elector mucho más sencillo y más fácil. ¿Puedo participar, Magali? Claro que sí, compañero Oscar. Y después le damos la oportunidad al compañero César del INE para que él responda y después seguimos con otra sesión de preguntas. Adelante, compañero Oscar. De hecho, es para él una propuesta aquí respaldando a don Jaime Lucero, ¿verdad? Él ha hecho algo que era casi imposible, ¿verdad? Reunir a muchas asociaciones en un conjunto y en un movimiento que es Fuerza Migrante, y quería ver de qué manera ustedes pueden hacer un enlace con Fuerza Migrante para todos estos puntos, el que tocó Paco, el que tocó David, el que tocaron los compañeros en general, y hacer un filtro lógico, y él, Fuerza Migrante, desplazar toda esas cadenas de networking para poder trabajar en conjunto. La mayoría de las quejas que tenemos casi siempre son las mismas, pero siento que si ponemos a alguien, en este caso Fuerza Migrante, y desplazar todas las ideas, va a ser mucho más fácil. Gracias, compañero Oscar. Adelante, compañero César Ledesma. Sí, muchas gracias, Magali. No, bueno, iniciando con esto, Oscar, nosotros tenemos un convenio de colaboración firmado entre Fuerza Migrante y el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, don Jaime Lucero, con el reconocimiento que ustedes le tienen, así como la propia institución, pues siempre ha sido un vínculo muy importante para el posicionamiento de esos temas, y si ustedes así lo consideran, pues yo creo que podríamos caminar, y si algunos otros también quieren que establezcamos algún vínculo adicional, recuerden que a muchos de ustedes les hacemos llegar información de manera periódica respecto de todos los trabajos que está desarrollando el instituto, y de cara al proceso 2020-2021 me parece que también podemos caminar en ese sentido. La verdad es que la institución lo que está buscando son aliados que nos ayuden a encontrar soluciones a todas estas problemáticas, que nos ayuden a difundir los temas, y creo que ahí podemos caminar, estimado Oscar. Estimado Paco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, Paco, hemos realizado 2 simulacros. No recuerdo si en el primero participaste, creo que sí, y recordarás que era muy sencillo el poder ingresar al sistema, y la verdad es que nos dijeron, oye, esto está genial y demás. Tuvimos aquí al interior del instituto algunas críticas, nos hicieron referencia a que sentían que era muy laxo el mecanismo para autenticarte en el sistema. Lo tuvimos que fortalecer, era lo que le comentaba Artemio hace unos minutos. Lo pusimos algo tipo bancario, mi estimado Paco. Sí creo que necesitamos hacer algunos ajustes. Vamos a desarrollar otros 2 simulacros y los vamos a invitar, por supuesto. Creo que tenemos que encontrarle el punto medio en el tema de, pues, darle las facilidades al ciudadano, pero que tampoco sea un mecanismo que nos puedan vulnerar. Y creo que ahí podemos trabajar. Y cuenten con ello, el simulacro de enero, el simulacro de marzo, pues estará ahí la invitación para que ustedes nos ayuden. David, me llevo esa inquietud, son temas que hay que revisar. El modelo definitivamente para credencializar a un ciudadano en territorio nacional y en el extranjero yo considero que es diferente. Y mucho va en función de, pues, atender lo que establece la propia ley, ¿no? No sé si recuerden, ustedes muchos lo tenían muy claro, la ley hace referencia a que la credencialización tenía que realizarse únicamente durante 90 días previos al inicio de cada proceso electoral, y sabíamos que eso no lo podíamos llevar a cabo de esa manera. Trabajamos, de hecho, con algunos de ustedes, tuvimos esa retroalimentación para establecer un procedimiento permanente para que la credencialización se llevara a cabo de esa manera. David, tienes toda la razón en el sentido de la complejidad para que los ciudadanos puedan
acudir a los consulados. Sabemos que hay 50 en todo Estados Unidos y aquí en México con más de 800 tenemos algunas problemáticas. Me imagino que también viven esa situación. Me lo voy a llevar de tarea y por supuesto que seguiremos trabajando en ese mecanismo. Déjame te digo que también tiene sus ventajas, estimado David. La credencial se las mandamos directamente a su domicilio, lo que no ocurre en territorio nacional. El ciudadano tiene que ir 2 veces al módulo a efecto inicialmente de hacer su trámite y una segunda vuelta para recoger la credencial. Y no puede hacerse de otra manera. Entonces, no lo veo, no comparto así tu pensamiento respecto a que pues lo vemos como mexicanos de primera o de segunda. No, creo que son procedimientos distintos. Creo que podemos ir encontrando ahí mecanismos para fortalecerlo y me lo llevo como una inquietud. Por ahí anda Pablo Sharpe, me parece que en la reunión, él es un asesor de la consejera Norma de la Cruz, me pidió estar aquí presente porque le interesa mucho a la consejera conocer el punto de vista de los líderes de las organizaciones a efecto de irse vinculando con todo el trabajo, con todos estos temas, con todas estas demandas que pues hemos ido atendiendo y que hemos ido resolviendo de manera conjunta. Yo recuerdo, pues, no sé, 2014, cuando yo iniciaba al frente de estos trabajos, 2015, y empezaba a tener estas reuniones y las demandas de tener una credencial y las demandas de tener otros mecanismos para poder votar y demás. Creo que poco a poco hemos ido avanzando de manera conjunta, estimado David, y no será la excepción el ir encontrando soluciones a estas demandas que nos plantea. Pablo, te saludo. Hola a todos, no les robo mucho tiempo, como dijo César, yo soy parte del equipo de la consejera Norma de la Cruz, quien es la presidenta de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Entonces, bueno, como sabrán, es una comisión pues que va a trabajar mucho de la mano con ustedes para atender sus necesidades, ver cómo podemos pues, realmente a través de ustedes comprender las problemáticas con las que se enfrentan y ver cómo podemos ayudar a solucionarlas. Entonces yo sí tenía mucho interés de estar aquí, de escucharlos, de empezar a ubicarlos, para que sepan que la consejera tiene todo el interés de estar cerca de ustedes, de estar presentes. Llevamos apenas un mes en la oficina, entonces esto ha sido un poco una locura, pero ténganos un poco de paciencia y de verdad que vamos a estar muy cerca de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, mucho gusto y claro que sí van a estar escuchando de nosotros y queremos estar participando y trabajando con ustedes directamente, ¿no? Creo que ya vamos a cerrar, Ricardo, o nos vamos a continuar. Compañero Ricardo. Bueno, entonces, bueno, lo que también quería darle la palabra ahorita, yo para los anuncios, si gusta la compañera Lidia Camarillo, si todavía está para que dé su anuncio. Adelante, compañera. Gracias. Nada más quería ofrecerles una invitación de participar con nosotros el día 16 de septiembre a través del internet, lo que se dice en inglés Virtual Gala. Tenemos varios discursos con personas como el alcalde Garcetti, Gil Cedillo, personas de Texas también, y luego no sé si conocen ustedes, o ojalá que sí la conozcan, a Laila Downs, que es una persona que tiene una música fantástica. Y luego tenemos a varios otros artistas que nos van a acompañar y personas que nos van a ayudar a celebrar la importancia del voto, y nos van a ayudar ellos también después de este evento a dar el mensaje a millones de latinos a través de los Estados Unidos para que se registren y que salgan a votar. Eso es nada más. Le mando la información a Megali y ella que se las que las share it with you. Pero muchísimas gracias, les agradezco, y si no
No, si necesitan algo, avísenos y estamos listos para trabajar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Lidia, y muchísimas gracias por participar hoy. Lila Down es una de las mujeres de las comunidades indígenas oaxaqueña, muy querida por nosotros los migrantes aquí, con una voz excelente y pues ahí vamos a estar, primero Dios. Muchísimas gracias, Lidia. A todos nuestros participantes les queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. Ya cerramos, creo, ahorita estoy viendo si hay alguna otra pregunta. Antes de cerrar y darle la palabra a nuestro compañero David Miranda, antes de hacer esto, creo que sí hay una pregunta. Chalino López, comentario en Facebook. Necesitamos más herramientas para poder ayudar a que nuestra comunidad migrante mexicana pueda tener su credencial y pueda votar actualmente. Hemos tenido contacto directo físicamente con migrantes, el equipo de Fuerza Migrante en el área del noreste de Estados Unidos, Connecticut, New Jersey, Nuevo Jersey y Nueva York. Creo que es un comentario, ¿no? Para que se lo lleven. Ok, gracias a Fuerza Migrante. Bueno, entonces yo creo que le damos ahora la palabra a nuestro compañero David Miranda, que va a dar su mensaje de conclusión, que es presidente de la Comisión de Asuntos Políticos. Compañero, tiene 3 minutos. Adelante. Sí, muchas gracias. Miren, compañeros, primero que nada, como presidente de la Mesa Política de Fuerza Migrante, quiero agradecer a los panelistas, César, Lidia, el doctor Thatcher, ¿verdad? Y su participación, su valiosa participación, su valiosa información, y con esto nos quedamos como Fuerza Migrante para redoblar esfuerzos, para redoblar el trabajo que tenemos en el futuro cercano, a mediano y a largo plazo. Es decir, a mediano plazo por las elecciones en los Estados Unidos, que tenemos un potencial aproximado, lo decía Lidia, de 14 millones de potenciales gentes que podemos inscribir. Ese es un trabajo muy arduo que tenemos, y más de 30 millones de potenciales votantes que necesitamos incentivar de aquí al 3 de noviembre para que salgamos a votar, es decir, a los mismos familiares en Estados Unidos, porque podemos hacer la diferencia, hacernos notar para que en un futuro nos tomen en cuenta, en un futuro cercano, en el próximo gobierno. Como decían algunos de ustedes, probablemente gane la fórmula demócrata. Ojalá y Dios quiera que en los primeros 100 días, como decía el doctor Raúl Hinojosa, en los primeros 100 días se cristalice el proyecto por el cual hemos luchado todos y cada uno de nosotros en las diferentes trincheras por una reforma integral, justa, humana, migratoria, ¿verdad? Y sobre todo que se tomen en cuenta a los trabajadores esenciales, a los trabajadores, a los de DACA, que muchos de ellos están al frente de batalla con esta pandemia, exponiendo su vida por nosotros, los trabajadores del campo, que son quienes ponen los alimentos en las mesas de los 350 millones de habitantes en esta gran nación. Entonces, tomarlos en cuenta ellos con respecto a los Estados Unidos y con respecto a México, pues también tenemos un trabajo a la voz de ya está a la vuelta de la esquina, porque ahorita el tiempo vuela y más se nos complica un poco más porque tenemos que hacer no presencia física, sino por presencia virtual, en la cuestión de hablar con los partidos, hablar, como lo decía muy, muy atinadamente César, hablar con los consejeros del INE, no perder ese contacto, que haya una retroalimentación constante. Nosotros necesitamos hablar, empezar a cabildear con los diferentes partidos políticos en México para que se nos tome en cuenta, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de, igual que registrar para voto norteamericano, es una ventaja que tenemos siendo binacional, que tenemos una ventaja que podemos votar tanto en Estados Unidos como en México. Esa es una ventaja que muchos envidian. Entonces, vamos a hacerla efectiva y demostrar que el latino, que el mexicano, tenemos ganas de participar en las decisiones que se toman en México y sobre todo participar en donde se hacen las leyes, de donde se modifican las leyes y donde se toman las decisiones, que se nos tome en cuenta como participantes.
muy especialmente quiero agradecer al presidente de Fuerza Migrante, don Jaime Lucero, por hacer realidad el sueño que tenemos muchos en unirnos en una sola organización, y qué bueno que está Fuerza Migrante en este momento. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación. Compañero Ricardo, muchísimas gracias, compañero, por su gran despedida y por darnos estas grandes palabras de lo que en verdad tenemos que hacer y tenemos que poner en práctica tanto aquí en Estados Unidos como en México. Me gustaría darle la palabra a mi compañero que moderó este evento junto conmigo, a Ricardo. Adelante, compañero Ricardo. Gracias, Magali. Bueno, pues nada, simplemente reiterar el agradecimiento a todos los participantes. Creo que fue una discusión bastante nutrida. Como siempre en estos casos, a veces nos falta el tiempo y nos faltan ideas y preguntas y respuestas, pero creo que ha sido un buen arranque para lo que seguramente será el primero de muchos temas, de muchos conversatorios y de muchos debates en donde discutiremos pues todo lo que es inherente al proceso de votación en Estados Unidos e igualmente importante a las elecciones en México el próximo año. Así es que de mi parte, nada más, de nueva cuenta agradecer a toda su participación. Gracias a Magali, gracias por el compartir la moderación y creo que el resultado ha sido bastante sólido. Adelante, Magali. Claro que sí. Bueno, compañeros, no sé si nuestro compañero Jaime Lucero quisiera decir algunas palabras antes de cerrar para ya hacerlo oficialmente. Compañero Jaime Lucero. Gracias, Magali. Bueno, la verdad, como dice David, este es un esfuerzo muy amplio para que todos nosotros veámonos en conjunto. Somos los que llevamos el trabajo comunitario por décadas. Entonces, el tener la plataforma para discutir temas como este y otros tantos que componen nuestra comunidad, pues es una satisfacción. El mérito, créanmelo, es todo de ustedes, ya que se han identificado con el movimiento. Tenemos la participación que hay que aprovechar del INE. César, pues yo lo conozco, lo he tratado igual que ustedes, igual que nuestro buen amigo Enrique Andrade, que ya expiró su comisión ahí. Pero felicidades a todos y la verdad, otra vez, siempre un orgullo compartir con ustedes estos foros. Gracias a todos y cuídense. Gracias. Muchísimas gracias, nuestro compañero Jaime Lucero. Ahora sí, les damos el agradecimiento a todos los panelistas y presentadores que se dieron el tiempo para estar con nosotros, para compartir y para educarnos e informarnos. A la hora 5:43 de la tarde del jueves 3 de septiembre del 2020, queda por cerrada el conversatorio Participación Política de los Migrantes Mexicanos en México y el voto latino en los Estados Unidos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Cuídense y sean felices todos. Muchísimas gracias. Un gusto.